¿Qué pasa, Riders? Espero estén muy bien. En el día de hoy vengo a darles un tip mecánico que seguramente les va a servir a muchos de ustedes y seguramente les puede ahorrar dinero a largo plazo. Entonces, como lo ven, el día de hoy voy a hablarles del kit de arrastre, de cómo prolongar la duración, cómo mantenerlo en buen estado. Bueno, mi kit de arrastre, el kit de arrastre de mi moto en este momento tiene casi 17.000 kilómetros y todavía tiene con qué. Es un kit de arrastre que no suena, no hace ruidos, no se salta la cadena y es un kit de arrastre bastante normal. Yo lo conseguí en más o menos 92.000 pesos, así que no es un kit de arrastre de una marca top. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? China pito, pendeja. Entonces muchos dirán, uy Andrés, pero eso no puede ser, eso es mentira. A mí el kit de arrastre me dura 10.000, 12.000. Pero con estos tips que les voy a dar seguramente van a aumentar la vida de su kit de arrastre si los ponen en práctica. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Como ya les dije, es un kit de arrastre normal. No voy a decir la marca, solo voy a decir que vienen en una caja azul y ya pues tal vez muchos lo conozcan. Entonces, como primer punto del tip es mantener la lubricación y la tensión de la cadena, porque es muy importante, porque si ustedes dejan la cadena mucho tiempo destemplada o muy tensionada, la cadena va a sufrir, y la cadena es prácticamente la vía del kit de arrastre en general. En el momento en que ustedes noten que la cadena está muy suelta, muy holgada, pues tensionenla. Y también si la notan seca, es preferible que le echen, no sé, así sea aceite, pero no mantengan la cadena seca. Por ejemplo, si ustedes ven acá, la cadena tiene un poquito de lubricante. Cuando ustedes vean que estos eslabones están brillantes, porque la cadena está muy seca y está teniendo una fricción, digamos que no es normal, una fricción más alta de lo normal. Eso que va a hacer que la cadena se les pueda reventar en cualquier momento. También la limpieza es muy importante. No se ocupen solo de echarles el lubricante por encima y ya encima de todo el mugre, porque no están haciendo nada. Si ustedes no limpian la cadena y la lubrican encima de todo el mugre, lo único que están haciendo es una mezcla ahí de material que hace abrasión con los piñones y la cadena, y pues no están haciendo realmente nada. Entonces por eso es muy importante la limpieza. Siempre el proceso, o como yo lo he hecho para que me duren tanto los kits de arrastres, es limpio la cadena con un buen desengrasante, la dejo totalmente libre de mugre, de todo eso que tenga pegado, y ahí sí aplico el lubricante que tenga encima de la cadena ya limpia. Ese es el segundo tip, la limpieza. Y el último tip, y yo creo que de los más importantes, es saber cuándo está la cadena al límite de servicio. Porque algo que he visto que hace mucha gente es que, digamos, tensiona la cadena hasta que ya no va más, y lo que hacen es recortarla. Cogen, bajan la cadena, le quitan un eslabón y vuelven y la suben y dicen, no, ya devuelven el eje, entonces ya la puedo seguir tensionando. Pero eso es un error bastante grande. ¿Por qué? Porque en el momento que la cadena ya está muy estirada, ella misma es la que se va a encargar de dañarle a usted el kit de arrastre. Los sprockets, tanto el piñón de salida y el sprocket trasero. Como lo ven, yo con esta cadena llevo más o menos
6.000 kilómetros y pues hasta ahorita se le está notando como el desgaste en sí, pero aún tiene vida útil, no está muy estirada como lo ven acá. ¿Qué pasa cuando ustedes usan la cadena y ya la cadena está muy estirada? Que esta holgura, ya la cadena no va a encajar correctamente en, en los, en los huequitos de los dientes. Ya la cadena va a quedar un poco más corrida, entonces no se va a apoyar exactamente en el fondo del diente, sino por acá, y ahí es cuando empiezan los dientes a doblarse. Todos los dientes se empiezan a doblar porque la cadena ya no entra hasta el fondo. Esta digamos que tiene un poco de espacio, pero en realidad no es mucho. Entonces, para que lo puedan ver mejor, acá traje un tramo de la cadena que tenía anteriormente el kit de arrastre. Esta cadena la cambié porque ya estaba muy estirada y yo no la recorté ni nada, sino dije, esta cadena ya no sirve, entonces hay que cambiarla. La voy a poner acá encima de la otra cadena para que ustedes vean la diferencia de distancia que hay entre los eslabones. Entonces acá ya puse la sección de cadena vieja sobre la cadena que estoy usando en el momento. Como se dan cuenta, aquí pues están alineadas las dos y pues se ven aparentemente iguales, pero si vamos acá al final de la cadena, miren donde termina esta, la dorada, y donde termina esta, la diferencia son más o menos 4 milímetros. ¿Qué pasa? Esos 4 milímetros hacen la diferencia a la hora de hacer el contacto con el sprocket. Si ustedes dejan esta cadena se les va a comer el sprocket porque no va a apoyar donde les dije, sino va a empezar a doblar los dientes del sprocket. Entonces, una prueba fácil de hacer es coger la cadena de acá del sprocket y hacer esto, jalarla. Dependiendo del espacio, ustedes se van a dar cuenta si la cadena ya tiene, digamos, mucha luz acá. Si ven, si digamos tiene más de 4 milímetros, 5 acá, es mejor que cambien la cadena. Esta información vale millones. ¿Qué pasa? A mí siempre por kit de arrastre se me van 2 cadenas, pero los kits de arrastre siempre me duran 17.000, 20.000 kilómetros. Y en sí, pues ese es el tip que les quería dar. No es nada difícil, pero mucha gente no lo tiene en cuenta y por eso dañan los kits de arrastres antes de tiempo o pierden mucha plata en kits de arrastres porque tuercen las cadenas o dañan los piñones sin necesidad. También hay que estar pendiente del piñón de salida. Digamos, este piñón era el que venía original con el kit de arrastre. Yo lo cambié más o menos a los 8.000 kilómetros y actualmente estoy usando otro piñón que eso en realidad no cuesta sino por ahí 18.000, 15.000 pesos dependiendo la marca o dependiendo el marrano, como dicen por ahí. Ya de resto pues había que probar con cadenas de más calidad. Yo pues por lo general no les meto mucha plata a las cadenas y en total por kit de arrastre yo gasto más o menos 180, 150.000 pesos durante toda la vida útil del kit de arrastre, que son los 20.000 kilómetros que les digo. Entonces pues yo creo que no sería nada más. Como ven, el kit de arrastre no suena, no tiene, digamos, tensión irregular, que suele pasar muchas veces, que en unos lados la cadena está muy suelta y en otros lados la cadena está muy tensionada. ¿Eso qué significa? Que en algún momento el eje quedó torcido y la cadena tuvo un esfuerzo irregular y se tensionó más en un lado que en otro.
Y listo, parceros, yo creo que no sería nada más por el video de hoy. Ya saben, cambien la cadena a tiempo para que tengan un kit de arrastre con buena duración. Estén pendientes de la limpieza y de la atención de la cadena. No sería nada más. Espero que este consejo les sirvan y que lo compartan con gente que hasta ahora está empezando con la moto, que tenga dudas sobre el kit de arrastre, el mantenimiento y todo eso. Y cualquier sugerencia o pregunta me la dejan en los comentarios. Yo estoy atento y pendiente para responderlas. Nos vemos en la próxima.